Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde a este sábado, 27 de abril, y pues vamos a iniciar con una oración. Las invito a que con toda reverencia y con toda humildad, vamos a hacer esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos tú nos has permitido la vida, porque gracias a tu gran misericordia nos has dotado de múltiples bendiciones, Señor. Nos has permitido ser parte de tu pueblo y por esa razón siempre te agradeceremos. Tu misericordia nos ha alcanzado. Te pido, Señor, que en esta noche tú seas con cada una de mis hermanas y conmigo, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu para que podamos entender y podamos comprender la escuela y podamos siempre llevarnos a nuestra vida diaria. Te pido que si hay alguna necesidad en su corazón, yo te pido que las escuches, Señor, que no sea un obstáculo para acercarse a ti y buscarte, sino por el contrario, que ellas cada día te busquen más y podamos ser mejores hijas tuyas, Señor. Te pido también, Señor, que nos bendigas, que nos des un corazón dócil, un corazón humilde, para que podamos atender a tu voz, para que podamos siempre estar dispuestas a escucharla y no haya en nuestro corazón soberbia que nos impida acercarnos a ti. Te pido también, Señor, por los enfermos de tu pueblo. Te pido en especial por la mamá de mi hermana Adriana Tlaxcuapan. Tú sé con ella. Señor, sabes que está hospitalizada y que está en espera de una cirugía. Yo te pido que derrames en ella fortaleza, paciencia, también a sus hijos, a sus familiares, para que puedan de algún modo ayudarle y ser su soporte en esta situación, Señor. Te pido que la ayudes y la abandonamos en el hueco de tus manos, Señor. Te pido también, Señor, por todos y cada uno de tus hijos, Señor, que tal vez como mi hermana se encuentran en los hospitales o a lo mejor en sus casas, Señor. Yo te pido que seas con ellos. Señor, que si es tu voluntad, ellos alcancen la sanidad. Y si no lo fuere, Señor, que tú les des paciencia, les des fortaleza para poder soportar la enfermedad, Señor, porque sabemos que son medios en los cuales podemos conocer tu poder, te podemos acercar cada día más. Señor, te pido por ellos. También te pido por tus obreros, por tu ministerio, que siempre derrames de tu Santo Espíritu para que nos puedan guiar, Señor. Todo esto te lo pido no por méritos que tengas, Señor, sino por los méritos incontables e inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar esta escuela. Esta escuela lleva como título Fortaleciendo la obra de Dios con responsabilidad y devoción. El objetivo es desarrollar un sentido de responsabilidad y colaboración, cultivando así un buen ambiente para la edificación mutua y el crecimiento espiritual, individual y comunitario. Bueno, pues a lo largo de la escuela vamos a manejar estas palabras de responsabilidad y colaboración y recuerden que todo es para la edificación de la obra de nuestro Dios. Por lo tanto, es importante fortalecernos y tener estos dos aspectos. Vamos a tener una lectura bíblica que está en Lucas, capítulo 8, del 1 al 3, y dice de la siguiente manera. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedad, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. Aquí vemos que había un alto compromiso por parte de estas mujeres al ser convencidas por parte de Jesús de, de todo lo que les predicaba, de los milagros que había hecho, y dice que pues le ayudaban económicamente para, pues de algún modo para la obra. Por lo tanto, hay esa responsabilidad y ese amor para con Dios,
el poner, pues, de algún modo los recursos para que la obra siguiera. Dice el versículo para memorizar, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas hay del solo, que cuando cayere no habrá seguro, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4 9 y 10. Amén. Y pues en realidad nosotros vemos que a lo largo de la historia, vemos que siempre Dios se ha ocupado o ha ocupado a los hombres como instrumentos, pero siempre van acompañados. En realidad, Dios lo que pretende es de que todos somos un cuerpo, todos estamos unidos. Y de algún modo, dice el apóstol Pablo, si alguno se duele, pues todos nos dolemos. De algún modo existe esa empatía, existe ese amor como pueblo de nuestro Dios. Por lo tanto, dice, tenemos mejor paga. Es decir, es mejor trabajar todos en conjunto para nuestra salvación que trabajar de manera individual. Y hay un caso que normalmente cito y es porque en el libro de Deuteronomio nos menciona que Dios dio una instrucción para el pueblo de Israel y le dijo, vas a tomar la tierra prometida, pero hubo de algún modo batallas antes donde algunas de las tribus alcanzaron a erradicar a estos pueblos y tomar en posesión, pero hubo otras tribus que no, que a la muerte de Moisés, pues tenían que seguir peleando para obtener esa tierra prometida. Sin embargo, la instrucción que Dios da a Moisés es, sí, ya ellos tienen pues esa tierra, ¿no? Sin embargo, tienen que dejar allá a sus mujeres, sus ganados, y ellos tienen que acompañar a sus hermanos a pelear para que ellos también tengan una tierra, alcancen ese reposo. Si ya cuando todos tengan dónde vivir, prácticamente cada quien se va a regresar a la parte que le corresponde, porque Dios ya había dividido la tierra por, por tribus. Entonces vemos que Dios, una de las instrucciones es esa, que trabajemos como un cuerpo, que trabajemos como un equipo para poder alcanzar pues ese reposo, pero nosotros vamos por un reposo mayor, que es la vida eterna. Ujú. Entonces vamos con el tema bíblico y vamos a leerlo. Dice, a través del conocimiento de nuestro Dios, podemos comprender que la responsabilidad implica no solo el cumplimiento de nuestras obligaciones cotidianas, sino también de una profunda conciencia del papel que desempeñamos como esposas, madres, profesionistas o emprendedoras. Por otro lado, la devoción se manifiesta en nuestro compromiso y amor ferviente hacia todas las actividades diarias que llevamos a cabo con el objetivo de mejorar nuestra relación con Dios, nuestra pareja, hijos, familiares y hermanos en la fe. Bueno, pues aquí podemos resaltar eh, de algún modo, dos palabras importantes que es la responsabilidad y la conciencia. Es decir, desde el primer momento que Dios crea al hombre y a la mujer, creo que nos enseña esta parte de la responsabilidad, que es de algún modo responder ante cualquier decisión que tomemos, palabras que hagamos, actitudes que tomemos. Dios dio una instrucción que dijo, de todos los árboles puedes comer, mas de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás porque morirás. Sin embargo, cuando lo hacen, ¿qué es lo que pasa? Pues realmente se esconden de la presencia de Dios, pensando que Dios no sabía lo que habían hecho. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? Le dice el hombre, bueno, es que tuve miedo, ¿no? Y dice, pues, ¿por qué no? Y ya le dice, porque la mujer que tú me diste, pues ahora sí que me hizo pecar. Vamos con la mujer y la mujer le dice, pues es que la serpiente, de algún modo nunca asumió la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Por lo tanto, a veces el ser humano toma esta parte, ¿no? De no responsabilizarnos de lo que de lo que hacemos,
de las decisiones, de los pensamientos que tenemos, no nos responsabilizamos, responsabilizamos a los demás. Y a veces hasta decimos, es que Dios sabía que yo iba a pecar, cuando realmente la decisión está en uno. O sea, no es de que Dios no nos ponga los medios para pecar, ¿no? O sea, de algún modo la decisión la tenemos nosotros. La conciencia, nosotros la vamos formando y se va formando a través ¿de qué? De los mandamientos, de la enseñanza que nosotros vayamos adquiriendo de las Sagradas Escrituras. Es, dice Santiago, que lo veíamos en las escuelas pasadas. Santiago 1 dice del 23 en adelante. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Es decir, esta ley, toda la enseñanza nos va a ir formando esa conciencia. Cada vez que nosotros escudriñemos las escrituras, es como si estuviéramos frente a un espejo. Nos va a ir señalando lo que está incorrecto delante de Dios. Esa es la parte de la conciencia. Es decir, cuando nosotros tenemos la capacidad de juicio y podemos determinar cuando estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Aquí nos dice, tenemos que tener estas dos partes, la responsabilidad y la conciencia. Para la obra de nuestro Dios, ambas palabras son importantes, porque cada una de ustedes desempeña un rol, como esposa, como pareja, como madre, como hermana, como hija. Entonces, nosotros tenemos esas responsabilidades, pero también tenemos que tener la conciencia para poder asumir la responsabilidad, porque a veces nos escudamos en que no sabíamos cuando realmente lo hacemos a veces a sabiendas. Entonces, aquí en el primer párrafo es, sí tenemos ciertas obligaciones o ciertas responsabilidades en cada uno de los roles que venimos desempeñando. Pero es importante que tengamos conciencia para que nosotros podamos tener esa relación con Dios, porque la conciencia es la que nos va a determinar qué tanto estamos cerca de Dios y qué tanto nos estamos alejando de Dios. Entonces vamos con el siguiente párrafo. Si un ejemplo vivido de responsabilidad y devoción la encontramos en las mujeres que acompañaron a Jesús durante su ministerio, María Magdalena, Juana, Susana y muchas otras. No solo siguieron a Jesús, sino que también contribuyeron a su obra con sus bienes y servicios. Estas mujeres demostraron una participación significativa en la misión de Jesús, eje- ejemplificando cómo la fe se vive en acción y compromiso. Es decir, ya lo veíamos en escuelas pasadas. La palabra de Dios debe de mostrar una acción. No puede quedarse infértil. Realmente tiene que mostrar un fruto. Y dice, aquí vemos ese fruto que se manifestó con estas mujeres, que ayudaron a Jesús. Hay otra palabra que menciona devoción. Devoción es un amor ferviente, un amor sincero que le tengamos a Dios, porque realmente Dios es lo que pide, que nosotros le amemos para que nos sea más fácil la obediencia. Es decir, si nosotros amamos a nuestros padres, sabemos que todo lo que ellos nos dicen es por nuestro bien, porque nos aman y quieren vernos bien. Entonces, si nosotros amamos a nuestro Dios, todo lo que nos diga lo vamos a tomar en esa línea, que es por nuestro bien, que es porque Él quiere que seamos mejores personas. Entonces, de algún modo, el amor es primordial en la relación con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros como consecuencia, pues venga el temor a nuestro Dios, podamos hacer todo lo que las escrituras nos dicen, podamos hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón sincero.
Dice el tercer párrafo, dice, esta enseñanza tiene un eco profundo en nuestra vida diaria, especialmente en el hogar y la iglesia, donde la responsabilidad y la devoción se entrelazan en la creación de un ambiente donde puede florecer la fe. En el hogar, esto se traduce en educar a nuestros hijos en el camino del Señor, gestionar nuestras casas como lugares de paz y ser ejemplos de la gracia de Dios en todas nuestras interacciones sociales. Bueno, pues en este párrafo dice, tiene que haber esa devoción, tiene que haber ese compromiso para realizar cada una de las tareas. ¿Por qué? Porque vamos a ser ejemplo para nuestros hijos, ejemplos tal vez para nuestro esposo, ejemplo para las personas que nos rodean. Es, no solamente se va o se basa en la enseñanza, también dice, nos va a permitir vivir en paz, en armonía. Cuando hay incongruencias, normalmente hay peleas. ¿Por qué? Porque nos señalan de que vamos a la iglesia, pero realmente no ejecutamos lo que la palabra de Dios nos indica. Por lo tanto, hay incongruencias. No estamos dando un ejemplo firme, un ejemplo, este, de algún modo que ayude, que inspire a los demás. Por lo tanto, dice, independientemente del rol que tengamos, siempre tenemos que dar frutos. Tenemos que ayudar para que la obra crezca. Dice Efesios 5:22. 5:22 al 33 dice de la siguiente manera. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, es así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus hijas, como a sus mismas cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Es decir, el apóstol Pablo describe este amor tan profundo que tiene Jesús por la iglesia y dice, tanto fue su amor que se entregó por ella para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Por lo tanto, nosotros tenemos ese compromiso con Dios, el amarlo y el hacer la voluntad de nuestro Dios, porque Él nos amó primero. Dice el siguiente párrafo. Dice, en la iglesia significa servir con nuestros dones y talentos, apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y participar activamente en los planes, programas y actividades que se organizan en la localidad. Veíamos en la semana pasada que nosotros tenemos dones y dice el Primera de Corintios capítulo 12 que Dios ha dado manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, Dios nos ha dado ese don para ponerlo a disposición de Dios, para servir, porque de esta manera podemos contribuir de manera activa para la edificación de la iglesia. Y vamos a leer 1 Corintios 10, 24 y 25, que dice de la siguiente manera. 10, 24 y 25 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería,
comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, nosotros tenemos que buscar siempre el bien, no de nosotros, sino el bien de la iglesia, el bien en conjunto, como cuerpo de Cristo. No podemos hacer o tomar decisiones que vayan en contra de la edificación o que vayan en contra del mismo cuerpo de Cristo. Dice el siguiente párrafo: fortalecer la obra de Dios con responsabilidad y devoción es un llamado a vivir nuestra fe de manera activa y consciente, reconociendo que cada acto de amor, cada decisión tomada con sabiduría y cada paso dado en fe contribuye a la edificación de un cuerpo de Cristo más fuerte y unido. A medida que cultivamos estos valores, no solo enriquecemos nuestras vidas, sino que también creamos un legado de fe que inspirará a generaciones futuras. Bueno, pues en esta parte pues nos insta a que nosotros tenemos que tener esa responsabilidad y esa devoción para con Dios, para poder tener una fe activa y que de algún modo nos permita desarrollar actividades que ayuden a la iglesia y que de algún modo marquen o sean un ejemplo para las generaciones futuras. Dice Efesios 4:11, 4:11 al 16, dice de la siguiente manera: dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Es decir, aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que tenemos que llegar a una medida de fe, a la plenitud de Cristo, y que para esto nos dio dones para poderlos emplear en el cuerpo de Cristo, para edificación, para que no seamos esos niños fluctuantes, esos niños que cambien de decisión, que cambien de opinión. Entonces, aquí nos está instando que da dones, pero todo es para la edificación. Esta escuela yo lo quiero llevar en otro, que entendamos esta parte de la responsabilidad, porque de algún modo tenemos, desde el momento que decidimos bautizarnos, existe esa respuesta, esa responsabilidad de pensamientos, de decisiones que de algún modo vamos a ir tomando en nuestra vida. Y vemos un caso que en lo particular me recordó, el de Lucas 8:43 al 48. Y vamos a ver algo que Jesús hace y que de algún modo vemos esta responsabilidad, ¿no? Dice de la siguiente manera: dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo en el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por mi, por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Aquí vemos que la responsabilidad, pues realmente la toma esta mujer, ¿no? Al momento que toca, toma
Ella toma esa decisión. En otro de los libros, de los evangelios, expresa que ella había escuchado hablar de Jesús y de sus milagros. Por lo tanto, ella decide ir a ver a Jesús. Sin embargo, pues lo toca, pero entre la multitud, Jesús sintió que salió poder y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y dice, pues ella al verse que era descubierta, tuvo que decir, fui yo, y las razones por las cuales lo había tocado. Sin embargo, la respuesta de Jesús, digo, nunca fue de, de regaño o de inconformidad, sino le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Entonces, de algún modo, la responsabilidad que nosotros tengamos delante de nuestro Dios, a veces cometemos errores, a veces cometemos pecados delante de Dios. Y la respuesta de Dios a veces es con amor, a veces, y no a veces, siempre es con amor. Porque realmente, si Dios nos castigara con su furor, realmente ya no estaríamos aquí. Sin embargo, la respuesta de Dios siempre es con amor, siempre es exhortándonos para poder nosotros salir adelante. Por lo tanto, es importante el amor que le tengamos a Dios. ¿Para qué? Para que cuando haya estas llamadas de atención, cuando tengamos que enfrentar esta responsabilidad, pues para nosotros sea fácil, ¿no? Otra parte importante que menciona la escuela es la conciencia. La conciencia, de algún modo, nosotros la vamos a ir formando a través de la enseñanza y esta nos va a dar esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque la conciencia dice allá en Primera de Juan 3:21, lo que la función primordial, que sabemos que es la conciencia, pero que también el Espíritu Santo habita en esa conciencia. Y dice Primera de Juan 3:20, digo 21 al 24, dice, bueno, más bien desde el 20 vamos a leer. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Es decir, esa conciencia es la que nos va a estar reprendiendo, pues es la que nos va a estar orientando. Cuando nos equivoquemos, esto es lo que va a salir de algún modo de nosotros para poder de algún modo resarcir el daño, que la consecuencia la vamos a pagar, pero de algún modo resarcir el daño para poder ir creciendo. Nosotros tenemos esta parte de la conciencia que se va a ir formando a través de las leyes de la enseñanza y que nos va a ir haciendo, ir cambiando para desarrollar los dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y que de algún modo están para servir al pueblo, para poder edificarnos. Dice 2 de Corintios 1:12, el apóstol Pablo aquí nos menciona que la conciencia es primordial para nosotros, es esencial. Dice, porque nuestra gloria está en el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. Es decir, el testimonio nos lo va a dar la conciencia, una conciencia sencilla, con sinceridad y que nos va a hacer actuar para poder edificar. Sin embargo, Dios desde un inicio lo que pide de nosotros, y lo reitero, pues es que le amemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de algún modo ir desarrollando nuestras responsabilidades que no nos pesen y que siempre lo veamos de que Dios
tiene un propósito para nosotros y el propósito es que vivamos bien. Dice Deuteronomio 30:20, dice de la siguiente manera, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Es decir, si nosotros amamos a Dios, el pasaje nos dice, nos va a permitir atender la voz de Dios y nos va a permitir seguirlo. Entonces, es importante que para la obra de Dios amemos a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que ese talento lo podamos poner a disposición para la obra. Si no hay este factor en nuestra relación con Dios, nos va a ser una carga muy pesada. Sin embargo, nosotros tenemos que expresar las palabras que decía el rey David en Salmo 16:7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Es decir, Dios a través del Espíritu Santo nos va a ir señalando lo que estamos haciendo de manera incorrecta. Nosotros tenemos que, Dios ya nos señaló una línea, y de esa línea dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Tú tienes un objetivo firme, un objetivo que Él ya nos planteó, pero nosotros a veces, como carne, pues a veces nos es fácil tomar a lo mejor atajos, atajos que nos van a traer malas decisiones, consecuencias negativas a nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Dios, tenemos que amar, que es esta parte de la devoción y que nos va a permitir asumir las responsabilidades con amor. Y podemos ir fortaleciendo la obra de nuestro Dios, porque muchas veces no amamos a nuestro Dios. Y si Dios nos da un talento a través del Espíritu Santo, a veces no lo ponemos al servicio de la iglesia. A veces lo ocupamos para nosotros, pero no lo ocupamos para edificar esta obra que de algún modo comenzó Jesús y que cada uno de los apóstoles contribuyó para que esta obra continuara. Entonces, por lo tanto, el consejo de la escuela va primeramente que tenemos que amar a nuestro Dios para poder nosotros responsabilizarnos de todo lo que hagamos, nos vamos a responsabilizarnos y vamos a poder contribuir con nuestros dones en la iglesia, pero siempre y cuando pues amemos a nuestro Dios. Si no hay amor, difícilmente vamos a servirle a nuestro Dios. A veces, digo, en muchos de los casos, a veces no desarrollamos esta cercanía con Dios. Por lo tanto, nos impide servirle a nuestro Dios. Hay un obstáculo. Por lo tanto, la orientación de este cuaderno es que nosotros nos acerquemos a nuestro Dios, que fortalezcamos esta obra que Jesús inició, porque al final del día nosotros vamos a edificar sobre lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Y de esa edificación, pues es el resultado nosotros, por muchos hermanos que mostraron esa devoción, que mostraron esa responsabilidad para predicar y para convertir almas. Por lo tanto, nuestra obligación ahora o nuestra responsabilidad es acatar lo que las Sagradas Escrituras dicen, pero ante todo, amar a nuestro Dios. Nos va a ser más fácil obedecerle cuando amamos. Y digo, lo vemos a veces cuando nos ponemos en la posición de hijos y a veces, digo, en algunos momentos nos enojamos con nuestros padres por cuestiones que nos decían, ¿no? Sin embargo, ahora que ha pasado el tiempo, vemos que nuestros padres querían nuestro bien, querían que nosotros saliéramos adelante. Así es nuestro Dios con cada una de nosotras. Nos exhorta, pero con amor. Por eso es importante
que nosotros asumamos la responsabilidad, que asumamos las consecuencias de nuestros actos y que siempre ayudemos a que esta obra crezca, porque al final, y el objetivo de estos cuadernos es crecer espiritualmente. A eso fuimos llamados, a crecer espiritualmente para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Sé que en algunas ocasiones es complicado desarrollar nuestros dones, es complicado ir y evangelizar, pero considero y creo que si nosotros vamos haciendo cambios de actitud, va a ser un ejemplo para que más personas se convenzan, más personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay que tener esta congruencia, esta conciencia, dejarla que la moldee nuestro Dios, que nos vaya instruyendo a través de su Hijo Jesús y de su Espíritu Santo. Entonces, la actividad en la iglesia pues ya nos dice que tenemos que reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos y el cómo o el para qué lo hacemos. Entonces ahí nos da un ejemplo con el cual nosotros podemos ir trabajando pues con cada una de las hermanas, la responsabilidad que tenemos y como para qué lo hacemos, ¿no? O sea, para qué evangelizamos. Y pues ahí dice para que más personas conozcan a Dios. Habrá otras responsabilidades que tengamos, sí. A lo mejor el escudriñar las escrituras, como para qué. Pues para que de algún modo nosotros vayamos desarrollando nuestra conciencia, para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente. Porque esto es lo que a nosotros nos va a servir el día de mañana, que vengan las pruebas difíciles, que venga esta hambre del conocimiento, nosotros podamos abastecernos, nuestro corazón pueda tener esa fortaleza para continuar y para no renegar o para no eh, ocultar que somos hijos de Dios. Bueno, mis hermanas, pues esperando que les haya sido útil esta escuelita y que todos nos llevemos de tarea. Realmente estoy asumiendo mi responsabilidad y estoy amando a Dios. O sea, realmente lo amo. Esa es la pregunta que yo les hago y que pues reflexionemos, porque al final del día, si nosotros amamos a Dios, va a haber un fruto, va a haber una responsabilidad que tengamos para poder ir a predicar, para que podamos ir a evangelizar. Y les digo, a lo mejor no con palabras, dice allá en la carta de Juan, ¿no? Dice que no amemos de palabra, sino de hechos. Y eso es lo que necesitamos, que realmente expresemos a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, que amamos a nuestro Dios y que nosotros tenemos que tener esta cercanía y fortalecerla. Y vimos casos de personas que de algún modo ayudaron a Jesús, lo amaron, amaron a Dios, tanto así que pues ofrecieron lo que tenían. Entonces, realmente vemos que la mujer ha jugado desde los inicios siempre un papel importante. Y digo, aquí en el cuaderno nos deja ver que pues fueron las que de algún modo ayudaron a Jesús, ayudaron a poder sostener su ministerio. Bueno, esto sería todo por mi parte. Les deseo un excelente día de reposo. Que Dios los bendiga. Pasa a vosotras.